se acuerda de lo que hablamos? ¿No se acuerda? ¿Se acuerda de todo lo que comentábamos acerca de la Pascua? ¿Cómo era? ¿Por qué se celebraba? ¿Sí o no? Era un juicio que Dios estaba derramando sobre la tierra de Egipto, y a su pueblo lo preservó celebrando la Pascua. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra Pascua? De nuevo, pasar por alto. Venía el ángel que iba ejecutando el juicio, matando los primogénitos, casa por casa. Cuando llegaba a una de las casas de los israelitas y veía que habían pintado el dintel y los dos postes con la sangre del cordero que habían sacrificado, entonces el ángel pasaba por alto por esa casa. Ese es el significado de la palabra Pascua, ¿eh? Pasar por alto. Después hemos visto todo cómo se celebraba y todo lo que eso significó para el pueblo, porque fue la salida de la esclavitud de ellos. Nunca más volvieron a ser esclavos, salieron de esa esclavitud y el Señor los llevaba a una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición para el pueblo de Israel. Y habíamos visto también que el apóstol Pablo hablaba de que nosotros también celebremos nuestra Pascua sin panes con levadura. ¿Se acuerdan qué eran los panes con levadura? ¿Qué era? ¿Y qué significaba eso? Fuerte. Gracias, Mercedes, por venir a las reuniones. Sigue viniendo, hermano. Capítulo 5 de 1 Corintios, el apóstol Pablo está escribiendo ese relato de alguien que vivía en una terrible hábitos, costumbres de violar a la mujer de su padre, de tomar la esposa de su padre y adulterar ese matrimonio. El padre, que era viudo, se había casado de nuevo y el hijo no tuvo mejor idea que abusarse de la mujer. Y en la iglesia todos sabían y nadie decía nada, todo estaba bien. Y el Señor le dice, el apóstol Pablo le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿De qué se jactan ustedes? Miren lo que hay, lo que están viviendo. Aprendan a vivir una vida con panes sin levadura, no con masa podrida. Eso es lo que significaba la levadura, el pecado. Cuando alguien hace un pecado, eso va contaminando poco a poco y contamina todo. Eso es lo que hace la levadura en el pan. Va contaminándolo. Entonces, el apóstol dice, Cristo es nuestra Pascua. Celebremos la Pascua con panes sin levadura. O sea, con vidas correctas, santas, sanas, con hábitos y costumbres que honren a Dios, no de la forma en que ellos estaban viviendo. Después hablamos de la Pascua, que el Señor era nuestro Cordero Pascual. ¿Y por qué era Él el Cordero? ¿Cómo tenía que ser el Cordero? ¿Y qué decíamos del Señor? Fuerte, no escucho ni medio. Estoy cada vez más sordo. ¿Y qué pasaje de la Biblia leíamos? ¿Se acuerdan? Cuando habla de Jesús que era sin defecto. A ver, acordar de algunos de los pasajes que han leído donde habla que Jesús no tenía pecado. Una vez le dice a los fariseos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Redarguye quiere decir esto. Vos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Él no tenía pecado. Pablo, ¿qué decía? Al que no, fuerte, por nosotros lo hizo pecado
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Son pasajes que uno tiene que aprender de memoria, y son cosas que no nos podemos olvidar. Si alguien me habla de Jesús como alguien cualquiera, no. Jesús no era cualquiera. Él no tenía pecado. Él no era como vos ni como yo. Él vino al mundo, un ser humano, como cualquiera de nosotros. Pero en su vida jamás hubo un pecado. ¿Y por qué muere? Porque ese es el planteo. Porque si alguien no tenía pecado, no podía morir. Porque la muerte venía por un juicio de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Era el juicio de Dios. ¿Sí? Yo me equivoqué. Claro, si alguien tenía pecado, muere. Y todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo. Todos hemos pecado. Por lo tanto, todos estábamos destituidos y condenados a morir. En cambio, el Señor Jesús, Él no tenía pecado. ¿Y por qué murió? Fuerte. Ahí está, el profeta Isaías lo había dicho muchos años atrás, 700 años atrás. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, nuestros pecados estaban en Él. Entonces, cuando viene el juicio de Dios, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Está entendiendo esto? Por eso Jesús no era una persona cualquiera. Era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Era el Cordero de Dios, que dice el apóstol, que quita el pecado del mundo. Por su sangre, por su sacrificio, es que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, habíamos hablado bien de cómo Jesús era el Cordero de Dios. Y Él es nuestra Pascua. Y Él es nuestra esperanza. Muchas cosas enfocan a la persona del Señor Jesús. Ahora, en la crucifixión, vamos a ver algunos detalles. Y de ahí vamos a ver después la resurrección. Y en tercer lugar, su glorificación. Él murió, Él resucitó y Él ascendió y fue glorificado por el Padre. Cuando Él muere, llevaba su cruz hasta el monte de la Calavera, un monte que está en las afueras de Jerusalén, y le dicen así el monte de la Calavera. He visto fotos y he visto videos. Tiene la forma de una calavera el monte donde fue levantada la cruz. Ahí crucificaban los romanos, porque esa era la pena de muerte que tenían los romanos. ¿De qué manera? Crucificándolo. Entonces, los que eran condenados llevaban al monte de la Calavera y ahí estaban las cruces y ahí morían, ahí los colgaban, ahí los mataban. En el monte de la Calavera. Y el Señor fue llevado al monte de la Calavera. Él cargó su cruz. Después alguien le ayudó a llevar la cruz. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el que le ayudaba a llevar la cruz? Los líderes, rápido. Sí, la próxima le van a levantar la mano, ¿no? ¿No sabes? ¿Están leyendo la Biblia? No están leyendo la Biblia. Van a correr ahí. Muy bien. Simón de Cirene. Simón de Cirene. Cirene no era el apellido, sino una localidad de donde él venía. ¿De acuerdo? Simón de Cirene. De ahí venía Simón. Y a él le obligaron a cargar la cruz hasta que Jesús fue crucificado. Y Pilato no tuvo una mejor idea que... Porque todos los crucificados, escuchen este relato. Todos los que eran crucificados, primeramente pasaban por un juicio y ponían al reo al medio y todo
los sacerdotes, los principales y los testigos de algún delito que lo acusaban. Y él tenía que defenderse. Cuando no tenía cómo defenderse, se dictaba la sentencia y crucifícale. Entonces lo sacaban de ahí del medio y lo llevaban a ser crucificado. El gobernador firmaba un acta, un papel, donde ponía los motivos, las razones por lo que lo crucificaban. Por eso lo llevaron a Jesús para que el gobernador haga el acta, para que ponga ahí, para que lo crucifique. Y Pilato dice, no sé qué voy a poner en el acta, no veo ningún delito en eso. No veo delito, ¿cómo lo voy a crucificar? Y él no encuentra qué va a poner, porque después esa acta, esta era la cruz, acá tenemos una cruz. Esta era la cruz, agarraban el acta, la clavaban bien arriba, y él era crucificado de abajo. Entonces la gente que pasaba por ahí podía leer las causas por las que era crucificado. Este fue crucificado por ser un ladrón, un asesino. Este fue crucificado por ser un sedicioso que se levantó contra el gobierno, y así ponían todas las causas. Pilato no sabe qué causa le va a poner a la cruz de Cristo. No encuentra la causa. Y le dice a los israelitas, no hallo delito en él. No encuentro ningún motivo para cómo crucificarle. Entonces al último, tanto fue la presión de ellos que gritaron, crucifícale, crucifícale. Tomen ustedes y crucifíquenlo. Lo llevaron y lo crucificaron ahí en el monte de la Calavera. Y Pilato manda una tabla donde está escrito, pongan ahí la causa de él. Y dice, los 4 evangelios dicen esto. Mateo capítulo 27, versículo 37. Mateo capítulo 27, también el mismo relato está en Marcos, está en Lucas y está en Juan. Pero leamos este solo. 27, 37. ¿Está? Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Esa fue la causa. Si usted lee los otros evangelios, algunos agregan otras palabras, la frase completa de la causa es: este es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Eso era todo lo que decía la causa. No encontró un motivo y le puso la causa que él pensó. A vuestros reyes de crucificar, les dijo, no tenemos rey, decían ellos, solo al César. Entonces Pilato puso, este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y por esa causa es que Pilato le crucifica. ¿Usted qué piensa? ¿Qué diría si hubieras estado en ese momento allá? ¿Esa es la causa por la que crucificaban a Jesús? ¿Cómo lo condenaron? Querían acusarlo. Este es el que hace sedición y esto. El Señor no le contestó ni una palabra. Ninguno podía decir una cosa en contra de Jesús, porque se contradecían entre ellos. Al último Pilato resuelve, este es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y esa es la causa por la que Pilato manda a crucificar a Jesús. Pero nosotros sabemos, porque Dios ha querido que alguien escriba y que supiéramos en la humanidad cuál es la verdadera causa por la que Jesús murió en la cruz del Calvario.
Pablo escribe, Cristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Por los míos, los tuyos, los de nuestros antepasados, los del presente, los del futuro. Cristo murió por nuestros pecados. Y diría él, hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hallados delante de Dios a través de su muerte, justos, fuésemos hallados justos delante de Dios. La forma que Dios aceptó el perdón de nuestros pecados era que alguien tenía que pagar la justicia de Dios. Alguien tenía que pagar. Dios era un Dios justo. Y su justicia no se doblaba. Pero mira que es Jesús tu Hijo, no importa. Él veía nuestro pecado, no veía a Jesús su Hijo. Pero mira que Él nunca hizo pecado, no importa. Él vio los pecados tuyos y los míos. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por haber cargado tus pecados, mis conductas, mis mentiras, mis engaños, mi adulterio, mi vida sucia, mi deshonestidad, mi violencia y todo lo más que pudiera enumerar, seguir enumerando, todo, ahí está. Fuiste un delincuente, un asesino. A veces mataste no con un arma, pero sí con tu lengua. Y todo lo que has hecho, todos tus pecados, Dios los trajo y los puso en el Señor Jesucristo. Dios vio el pecado de toda la humanidad que estaba en la persona de Jesús. Por eso Dios castiga el pecado. ¿Quién moría? Jesús, el que no tenía pecado. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Porque se hizo cargo de la deuda mía. ¿Entiendes esto? Dios se hizo cargo. El Señor Jesús tomó toda nuestra inmundicia y recibió el castigo que merecían esas inmundicias. Cristo murió por nuestros pecados. No murió por la causa que escribió Pilato. Pilato podría haber tratado de afrentar a los judíos, poniendo que ahí estaba su rey, que lo estaban crucificando, que lo estaban matando. ¡Fuera con este!, gritaban los judíos. No tenemos otro rey más que a Barrabás. ¿Y qué hacemos con este? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso que ellos dijeron a través de la historia se está cumpliendo. Ellos pidieron eso. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabe cuántos judíos han muerto a través de la historia? Pero no muertos por viejitos. No. Usted, cuando hablamos de los judíos, rápido pensamos en Hitler, ¿verdad? También tenemos que pensar a través de toda la historia, antes de Jesús y después de Jesús. Miles y miles y millones de judíos murieron. Ellos pidieron que su sangre, que el sacrificio de ellos, sean ellos los culpables por haberlo crucificado. La cuestión es que el Señor muere en la cruz. Pero alguien diría, Dios lo castigó con toda severidad. Pero Dios no es amor. ¿No dice la Biblia que Dios es amor? ¿Sí o no? Pues hermano, ahí
Dios acercó su amor. Y se juntaron la justicia de Dios y el amor de Dios. Dios hizo tan grande su amor en que siendo nosotros los pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entiende esto usted? ¿Se da cuenta cómo es que Dios nos amaba? ¿Dios es amor o no? Tendría que haber estado yo ahí. Tendría que haber caído el juicio sobre mi vida, no sobre la del Señor. Pero Dios hizo tan grande, tan caro su amor, en que siendo nosotros los pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pablo escribe en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. ¿Lo encontró? Dice así, verso 13, perdón. 13. Verso 13. Y a vosotros, y a ustedes, diría Pablo, a nosotros, a los que estamos aquí, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. Lo castigó a Jesús y a mí me perdonó. ¿Está entendiendo? Jesús llevó mis pecados y yo soy el perdonado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahí está el acta de los decretos. Ahí está el decreto. La razón por la que habría de morir. El acta de los decretos, pero esa era el acta de cada uno de nosotros. La tuya, el acta de mi vida, de lo que yo soy. Toda la inmundicia de mi vida, ahí estaba en esa acta. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Me estaba acusando el acta. Está la sentencia. Ya deliberó el juicio. ¿Y qué dice el juicio en contra mí? Muerte. Muerte. Entonces esa acta que era contraria para con nosotros, ¿qué hizo el Señor? Quitándola del medio, la clavó en la cruz. Llevó tu acta, llevó la mía, llevó la de toda la humanidad y la clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos los que estaban acusando al reo para elaborar el acta en contra de él, todos los que gritaban crucifícale, imagínense todo eso alrededor suyo, en contra suyo. ¿Sabe quién estaba ahí en contra suyo? Y sigue estando. El diablo, los demonios, los que se ríen, los que se burlan de tu vida, los que hacen, los que piensan, este es un condenado, este no va a salir nunca, esta es la vida que lleva, esto es esto y esto es aquello, y te pueden nombrar un montón de defectos y conflictos que vos tenés en tu vida. Todo eso está en el acta. Todo está en el acta. ¿Sabe qué hizo el Señor? Tomó esa acta, fue a la cruz y la clavó en la cruz. Y murió. Él recibió el castigo. Y murió por causa de esa acta. Y después, ¿qué le hizo? La exhibió públicamente a todos los que nos criticaban. Todos.
Y todos los demonios y todos ellos vieron cómo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Está entendiendo? Habla Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Juan está teniendo la visión y en medio de esa visión Dios le muestra algo de toda la humanidad. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el juez, un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, que decía: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper, desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Verso 6. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero. Diga conmigo, un cordero. Dígalo bien, un cordero. Dígalo con ganas. Un cordero. Que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, se tiraron. Y cuando se postraron delante del Cordero, tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Juan está viendo la visión. Y lo que está viendo es que nadie podía sacar esa acta, contraria, ese rollo que estaba en el libro del juez. No había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hasta que apareció un cordero. Hasta que apareció el Señor Jesús. Y tomó el rollo. Y Él se apoderó de eso. Como diciendo: todo lo que has hecho lo tengo yo acá. Acá. Y cuando uno lee esto, ese rollo tan fatídico, va al profeta Ezequiel, y ¿qué encuentra? Y dice el profeta Ezequiel: y en el rollo estaban escritos todas las endechas, los llantos, los lamentos, las tristezas, las angustias, todo lo que sufrimiento estaban ahí redactados. Las consecuencias de nuestros pecados. ¿Quién lo tomó? El Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado en la cruz. Tú fuiste el que moriste en la cruz por nuestros pecados. Él es el que tomó nuestro lugar y el que rompió y exhibió públicamente. Ahora nadie, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Él lo tomó. Lo tomó por vos, lo tomó por mí. Él es nuestra Pascua.
Cuando pusimos la sangre de Cristo en nuestra vida y le dijimos, Señor, perdona mis pecados. Yo sé que has muerto en la cruz por mí. Estoy poniendo la sangre de Cristo en mi vida. Y cuando estoy poniendo la sangre de Cristo en mi vida, el juicio de Dios pasa por alto. Y no me toca a mí. ¿Por qué? Porque Él fue el único digno, el que derramó su sangre, que fue inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Está entendiendo esto, hermano? Él quitó el acta, la llevó a la cruz, la clavó en la cruz y dijo, yo voy a pagar por esta acta. ¿De quién es esta acta? De fulano de tal, de fulano. Los miles y millones de actas que en el mundo existieron de todos los seres humanos, Jesús lo llevó a la cruz y pagó por todos. Por eso Pablo dice, el apóstol dice, Cristo murió por nuestro pecado. Amén. Ahora la segunda cosa. Si su muerte fue importante, si su muerte trascendió a través de la historia, si su muerte es conmemorada en toda la faz de la tierra donde hay un cristiano que está celebrando la Pascua, yo quiero decirle que su resurrección vino a ser más importante. ¿Por qué? Porque trascendió no solo a toda la humanidad, sino al cielo. Todo el cielo se enteró de su resurrección. Cuando estaba en la tumba, habían ángeles que estaban en la tumba. Cuando Él resucitó, les decía a las mujeres, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Hasta que Jesús se le dio a conocer. Esto no lo entendía ni Marta ni María, los hermanos de Lázaro. ¿Se acuerdan? Tu hermano resucitará. Ah, sí, Señor, yo sé que va a resucitar. Va a resucitar el día posterior. ¡No! Y el Señor le tiene que decir, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. ¿Por qué? Porque Él era el que tenía el poder sobre la muerte. Venció el pecado, venció a Satanás. Ahora venció a la muerte. En Apocalipsis, a ver si veo, capítulo 1. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y sigue hablando. Y de repente me volví, versos 7, 12, para ver la voz del que hablaba conmigo, y cuando volví, vi 7 candeleros de oro. Verso 14. Su cabeza y su cabello eran blanco como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce, su voz como estruendo de muchas aguas. De su boca salía la espada, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy, y el que vivo
y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Dígalo fuerte. Amén. Amén. Y le dice después, tengo las llaves de las muertes y del lugar de los muertos. Yo ahora tengo las llaves. Cuando alguien tiene la llave, es el que tiene la autoridad, es el que tiene la posibilidad de abrir. ¿Es verdad? Si no tengo la llave, Jesús le arrebató a la muerte el poder de la muerte. Y él dice, ahora tengo la llave sobre la muerte y sobre el lugar de los muertos. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que resucitó. Él es el que se levantó entre los muertos. Y hermano mío, ¿sabe que este es el gran obstáculo que tuvo Pablo para predicar el Evangelio? Predicaba por acá, predicaba por allá. Y este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo y resucitó. Y cuando hablaba de resurrección, ¡pum!, todos se iban. Vino a Grecia, le dieron para hablar en el Areópago, un lugar donde hablaban todos los que daban conferencias. Y los griegos eran gente que les gustaba escuchar cosas nuevas, siempre algo nuevo, porque ellos eran los que buscaban más sabiduría. Y Pablo, lo traen a Pablo que hable, y Pablo empezó a hablar y les prestaron atención y quedaban admirados de cómo Pablo hablaba de la historia del pueblo de Israel y cómo Dios levantó a Jesús y esto. Más los judíos después lo crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos y él resucitó. ¡Pum! Pablo, discúlpame, te vamos a escuchar otro día. Y se fueron todos. Cada vez que hablaban de la resurrección, la gente le costaba creer. Y usted sabe que hasta el día de hoy, cuando hablamos de Jesús, es el gran dilema de los musulmanes, de los testigos de Jehová que no creen que Jesús resucitó, de los religiones orientales, hindúes, todos, que tienen dioses y dioses y dioses, pero si han confiado en personas, ahí están las tumbas, ahí están las tumbas, ahí están las tumbas, ahí están las tumbas de ellos. Y usted va a ir a la tumba de ellos y va a encontrar los restos de Mahoma y de todos aquellos que murieron. Pero usted va a ir a la tumba de Cristo y va a encontrar ahí el lugar turístico. Esta es la tumba de Cristo. Vamos a sacarle fotos de afuera. No, puede entrar. No, ¿cómo entrar dentro de una tumba? ¿Se anima a entrar dentro de una tumba? Mire, se encuentra con el muerto. No, entre. Y entraron y no hay nada. Y cuando sale, en la puerta de salida, un letrero que dice, no está aquí, ha resucitado. Hasta el día de hoy está. Si va a Israel y visita la tumba de Cristo, usted va a entrar y va a salir viendo ese letrero, no está aquí, ha resucitado. Esa es nuestra esperanza. No confío en un muerto. Me acuerdo de una historia que yo tuve en un casamiento de una pariente que eran musulmanes y me confronté con un imán, viene a ser el obispo de los musulmanes, y el único imán que había aquí en la Argentina y que vino a Córdoba para hacer el casamiento de esta pariente de mi señora. Y ahí estuvimos. Como buenos árabes, la fiesta era un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Fuimos el primer día antes del casamiento. Después fuimos en el día del casamiento. Pero nos pide que venir, vamos de nuevo, vamos. Seguía todo de fiesta, era una pachanga para como los bolivianos todo el año carnaval. Y el tercer día, bueno, después que pasó el casamiento, la novia seguía, el novio seguía, toda la familia seguía, comer y bailar y danzaban esas danzas árabes. Y fuimos, y ahí estaba el imán.
Y el man sentado hablaba con toda la gente, y la gente como que si lo tuvieran al Señor ahí escuchándolo. Y yo lo miraba sentado a un costado. Y empezó a hablar macana. Cuando ella empezó a hablar macana, ya se me despertó el indio. No, pero no era el indio, hermano, era el Señor que me decía, yo no podía dejar pasar por algo. Empezó primero hablando más de la Biblia. Más de la Biblia. Y yo había leído y había escuchado enseñanzas sobre los musulmanes. Por eso hay que leer y prepararse para cuando llegan los momentos. Y entonces le pregunto, discúlpeme, lo interrumpo, discúlpeme. ¿Cuándo fue escrito el Corán? Que es la Biblia de ellos. Y me dice, en el año 500, 600 fue escrito el Corán. Y empezó a contar y cómo era el Corán. ¿Usted sabe cuándo fue escrita la Biblia? Antes que existiera el Corán. Mucho antes que existiera el Corán. El Antiguo Testamento antes que Jesús muriera en la cruz. Y después el Nuevo Testamento. Y ellos dan testimonio del Señor Jesús. Pero la Biblia, que esto, que aquello, les digo, el Corán es un plagio de la Biblia. ¿Sabe lo que es un plagio? Una imitación falsa. ¿Sabe cómo se puso? Era gordito más que yo. Y tenía una túnica blanca. Tenía así una sotana blanca. Y después se empezó a hablar y él seguía hablando, porque todos los otros católicos ya estaban ahí alrededor de él y a ver qué iba a decir. Cuando vio que se entabló la disputa, alguien que se le paró al loco y de repente empezó a hablar de Mahoma y que esto y que aquello. Y después empezó a hablar de Cristo. Y le dice, uno dice, ¿y usted han ido a la tumba de Cristo? Porque él hablaba de la mezquita, hablaba del... No sé si han visto cuando aparecen las fotos de Jerusalén, aparece una cripta, un templo de los musulmanes, toda una cúpula dorada. Y ahí están los restos de Mahoma. ¿Y qué hay ahí? Y ahí está el profeta, y ahí están los restos del profeta. Y por otro lado andan engañando a la gente que el profeta ascendió al cielo. Pero los restos han quedado aquí. Entonces, lo interrumpo y le digo, ¿y en la tumba de Cristo qué hay? No hay nada. Está vacía, la gente tonta. La gente tonta entra a ver y no hay nada adentro. Entonces lo agarré en el aire y le dije, esa es la diferencia. Que ustedes, los musulmanes, creen en un muerto. Nosotros creemos en alguien que resucitó y subió al cielo. Ese es mi Jesús, le dije yo. Amén. ¿Para qué la iglesia? ¿Sabe qué pasó? Se suspendió la fiesta. Se cortó la fiesta esa noche. Mi suegro asustado me venía a sacar el centro del brazo, porque ya lo agarraba trompada. Nosotros creemos en alguien que vive y vive para siempre. Pablo escribe 1 Corintios, abra su Biblia, primer libro de Corintios. Marianita me festeja todo. Gracias, María. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15. Y preste atención. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, en vano es entonces nuestra predicación. Y en vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, el cual, si no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vano es vuestra fe. Aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, quiere decir, de todos los hombres. Estamos esperando en un muerto. Los que esperan en un muerto son los más dignos de lástima. Verso 20. Más, el más se puede leer como pero, y yo le dije, cuando hay un pero, ¿qué pasa? Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecha. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. ¿Vio en dónde está apoyada nuestra fe? ¿Vio por qué como hijos de Dios sabemos y tenemos que tener solidez? Nuestra confianza en el Señor no es en vano, hermano. Usted no ha creído en un muerto. Cree en un Cristo vivo. En alguien que está sentado a la diestra del Padre. Y en tercer lugar, Él ascendió y fue glorificado. Después que resucitó, se apareció a los discípulos, le apareció a Tomás, le apareció a este, le apareció al otro. Cuando ya confirmó la fe, la confianza, la convicción en todos sus discípulos, después Él los llevó a una ciudad cerca de Jerusalén, como de aquí a Ferreira un poquito más, y se fueron caminando, y aquel lugar se llama Betania, y en Betania el Señor lo juntó a todos los discípulos, y después que les habló, Él ascendió al cielo. Ascendió. Les dijo antes, no se vayan, quédense acá en Jerusalén. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, venga. No se vayan. Cuando venga el Espíritu Santo, va a venir sobre ustedes para recibir poder de parte de Dios. Esperen en Jerusalén. Y Él ascendió. Y empezó a ascender. Y ellos levantaban la cabeza, hasta que miran las nubes y desapareció. Y desapareció de los ojos de ellos. Inmediatamente aparecieron los ángeles. Y cuando aparecieron los ángeles, se acercaron hasta donde estaban los discípulos. Le dicen, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Y ellos seguían con la cabeza. Y les dicen los ángeles, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes y ascendió al cielo, volverá otra vez. Volverá otra vez. Y el Señor le decía a los discípulos, y si me fuere y os preparo lugar para vosotros, vendré otra vez para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Esa es la esperanza de gloria que los hijos de Dios tenemos. Yo no tengo una religión, tengo a Jesús en mi vida, que me da todo. La vida, Él tiene la autoridad y poder sobre mi vida. Él es mi Señor, Él es mi Salvador.
Por eso murió en la cruz. Y yo acepté ese sacrificio. Y Él pintó en mi vida con su sangre el derecho de propiedad. Soy un hijo de Dios. ¿Entiende, hermano? Cuando el diablo nos pone trabas, tropiezos, cuando vos estás cansado, cuando la estás pasando mal y te viene cada pensamiento a tu cabeza, cuando estás preocupado, cuando no sabes cómo vas a salir de tu problema, cuando ves que no encontrás los recursos para hacer frente a la deuda, o cuando sentís el dolor de tu enfermedad creyendo de que ya no tenés salida porque el médico dio un diagnóstico que no hay más resultado, acordate del Señor. Acordate del Señor. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él es mi sanador. Él es el que me provee todo. Y es el que me vendrá a buscar otra vez. Y hermano mío, no tengo por qué vivir apagado, sumergido en mi problema, pensando que no tengo puerta ni salida. El Señor es el que me provee, el que abre mi puerta, el que anda conmigo. Y puedo decir como David: Él es mi pastor y nada me faltará. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Miren, escúcheme lo que le voy a decir. Qué lindo sería, ahora que Él nos está viendo en este momento, el Señor nos está viendo, y que el Espíritu de Él está moviéndose entre medio de nosotros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa increíble! Dios nos está mirando acá. Jesús, su Espíritu Santo está con nosotros. ¿Qué le gustaría decirle a usted, a Él? ¿Qué le gustaría decirle? Ahí está. ¿Sabe qué vamos a hacer? Incline su cabeza donde está. Dígaselo a Él en oración. Dígaselo. Dígale a Él todo lo que está sintiendo en este momento. Lo está escuchando el Señor, lo está escuchando usted. Y el Espíritu del Señor está moviéndose en nuestro corazón. Pone palabras, trae pensamientos. Y si hay alguna cosa fea en mi vida que hice o que estoy haciendo, qué gran momento para decirle: Señor, limpia, perdóname. Perdóname, Señor Jesús. Fue muy caro, muy duro el precio que pagaste por mí. Decile al Señor: limpiame, Señor, perdóname mis pecados. Ayúdame a caminar cada día contigo. Enséñame a vivir la vida cristiana que tú has planeado para mí. Señor, saca todas las cosas feas de mi vida. Enséñame a ser el hijo de Dios que vos querés que yo sea. Y el Señor te va a contestar: yo te quiero bendecir. Yo te quiero prosperar. Yo quiero levantarte de toda esa postración y esos malos pensamientos que el diablo te ha tirado. No te dejaré, ni te desampararé, dice el Señor. Yo soy tu ayudador. Soy el que pagué por vos en la cruz del Calvario. ¿Cómo no te voy a ayudar?
Pablo diría, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermano, dígale al Señor, dígale lo que siente, dígale que lo ama, dígale en su corazón, gracias Jesús por todo lo que has hecho por mí. A pesar de que no logro entender todo, pero te doy gracias, Señor. Gracias por todo lo que significas en mi vida. Gracias porque tengo una esperanza gloriosa. Vas a volver a buscarme. No te olvidas de mí, ni te apartas de mí. Yo sé, Señor, que en la casa de Jehová moraré por largo